Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos al tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la fe. Y les quiero decir que me encanta hablar de este tema porque es un tema que cada uno de nosotros necesitamos entender en nuestra vida. Si leemos Hebreos capítulo 11, que lo vamos a leer una parte en unos minutos, entenderemos que por la fe Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y ha hecho grandes cosas en las vidas de otros, para que al final del día grandes cosas sucedan. Es la fe, la manera como Dios en verdad a veces trata con nosotros. Es la fe, a veces como Dios prueba si verdaderamente somos lo que decimos ser. Así que en el día de hoy hablemos de la fe y vamos a hablar, por supuesto, de Moisés, un hombre que andó por fe en el desierto y que entendió mucho acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 23, la palabra de Dios nos dice esto: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó ya grande rehúso llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el Pesaj y la aspersión de sangre, para que el que destruyera los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe. Y es tan interesante porque si vamos a Hebreos capítulo 12, justo después de estos versos, nos hablan de lo que yo llamo el libro de fama, el libro de hombres extraordinarios que por su amor a Dios están escritos allí. Leamos brevemente este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, ahí empezamos a hablar acerca más de la fe, pero en verdad esto habla acerca de hombres y mujeres que dieron su vida por el evangelio. La fe, muy importante para nuestra vida. Moisés, un pastor de ovejas, se paró delante del faraón y le ordenó al poderoso gobernante que librara al pueblo de Israel de la esclavitud. La confrontación debe haber parecido un espectáculo ridículo, regresando Moisés del desierto a un reinado tan grande, tan rico, y decirles a ellos que su Dios le había dicho que tenían que liberar el pueblo. También para los esclavos fue difícil, tanto que trataron también de causarle problema a Moisés. Pero después de 10 plagas y muchas presentaciones ante el gobernante egipcio, Moisés puso al país de rodillas con un cayado de pastor y su fe en Dios. La fe en Dios lo llamó a él a orden y por supuesto también llamó a este pueblo egipcio a orden. En estos días veía un video de Egipto y cómo ¿cómo si pudiéramos decir? Bueno, a veces tomamos tantas palabras del inglés que en el español se nos van. En una presentación de un nuevo bebé, iba a decir baby shower, pero lo decimos tanto en español que se me fue la palabra en el español. Y veía cómo los familiares, amigos, le traían dinero, grandes sumas de dinero, al bebé,
le traían relojes, anillos de oro a este nuevo bebé en Egipto. Y entonces justo cuando veía ese video dije, wow, imagínate a Moisés. Él no le importó, la palabra nos lo dice, lo leímos en el día de hoy, a él no le importó esas cosas ricas. Pero sabemos que hoy en día los que son ricos pues mueven una gran cantidad del mundo, tienen la manera de influenciar su política, de influenciar sus grandes ideas por medio del dinero y por medio del poder. Y pensaba en esto, imagínate a Moisés regresando del desierto, por supuesto ya un hombre cambiado, bien transformado en su manera de pensar y su manera de vivir, y regresar a este lugar no por las cosas materiales, escucha muy bien, sino porque sabía que el corazón de los egipcios estaba tan duro por medio de ese oro y por medio de toda esa riqueza. Entonces tratar de convencerlos a ellos y llevarlos de una mente de la cual estaban y decirles a ellos que querían que Dios ordenaba que dejaran ir al pueblo de Dios, pues era una orden que no cabía en la mente de ninguna persona, ni la de nosotros. Pensar que vayamos a donde un presidente en este momento y le digamos, quiero que dejen ir a todas las personas en este momento. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Claro, ahora hablamos en la parte espiritual y entendemos que Dios envió a Moisés y que el respaldo de Dios estaba con Moisés. Pero era tanto el miedo que Moisés tenía, por supuesto, de llegar ahí, porque dijo, hasta tengo problemas al hablar, dijo Moisés a Dios, pues porque yo creo que también entendía que iba a ser bien difícil convencer a un corazón bien difícil, a un corazón bien duro. Amigo, andar por fe en vez de guiarse por sentimientos, emociones y lógica humana, a menudo significa ser malinterpretado. Cada uno de nosotros a veces hemos tratado de andar por fe, y cuando lo hacemos y cuando estamos en la fe, muchas personas no nos entienden, no nos, en verdad, nos entienden en el sentido de lo que queremos decir y lo que queremos hablar. Nuestras acciones pueden parecer absurdas, pero ¿qué podría ser más razonable que permitir que nuestro omnipotente Padre Celestial nos guíe a la verdad? Andar por fe yo creo que es algo súper interesante, porque primero que todo nosotros aprendemos más de Dios. Segundo, otras personas hablan y entienden también el mismo lenguaje que queremos hablar, entender en nuestra vida, y por medio de ese proceso Dios nos cambia no solo a nosotros, sino que a otros. Él desea que nosotros hagamos lo que Él quiere para nuestra vida. Andar por fe es decir, Señor, yo voy a tomar este paso entendiendo, sabiendo que tú estás conmigo y no importando lo que otras personas piensen acerca de nuestra vida. Porque es que a veces nos llevamos por ese, ¿qué dirán? ¿Qué dirá la gente de mí si yo tomo este paso en el día de hoy? ¿Qué dirán si yo sigo este paso de fe? El Señor no siempre es razonable, le quiero decir también esto. El Señor no siempre es razonable cuando hablamos acerca de la fe. A veces nos hace tomar pasos en nuestra vida que nosotros mismos tampoco podemos entender. Así que en el día de hoy, cuando hablamos acerca de la fe, tenemos que entender que los hombres de Dios también tuvieron a veces problema al entender qué era esto de la fe, cómo es que se manejaba esto de la fe. Y le quiero decir estas palabras: vivir por fe. Vivir por fe exige dejar lo que consideramos mejor para confiar totalmente en Dios. Implica obedecer cuando el Señor nos dice que debemos hablar o actuar. Y ahí sí es algo difícil. Le quiero decir que como hombre de Dios, a veces Dios nos habla a nuestra vida y a veces tenemos que decir cosas a algunas personas que nosotros mismos ni las queremos decir. Ahora, tenemos que por supuesto entender que lo que estemos escuchando sea de Dios, ¿no? Lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, es muy importante esas palabras. Que lo que estemos hablando sea de Dios y no que sea de nuestras propias emociones humanas. Es que Dios me dijo. No. Ok, si te lo dijo, Él me lo va a confirmar, por supuesto. Y me lo va a confirmar por otra persona también y por medio de la palabra de Dios primero. Pero le quiero decir exactamente por esto. Vivir por fe es algo
que podemos hacerlo. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir por fe. Y lo hemos hablado en muchas cápsulas de vida y le hemos también agregado el término hebreo que es emuná. Y hemos hablado acerca de este término interesante que Dios nos llama a tener, porque la emuná es ver más allá. Era lo que, por supuesto, el Hijo de Dios, Yeshua, tenía aquí cuando caminaba en la tierra. Él tenía la emuná. Yo creo que la emuná más de la emuná, porque veía más allá, por supuesto, de lo que los discípulos veían en el momento. Y él le decía a la gente: mi reino no es de aquí, yo no estoy interesado en estas cosas, yo veo más allá, yo sé de dónde vengo, esto no es interesante para mí. Lo interesante es venir y establecer una vez más la conexión con el reino de Dios y su justicia para que podamos tener una vez más esa conexión, pero yo sé que esto va a desaparecer. Entonces, de esa misma manera tenemos cada uno de nosotros que también vivir. Si estamos interesados en las cosas materiales, interesados en las cosas de hoy, pues le quiero decir que esas cosas van a pasar y las vas a poder obtener por tus propias fuerzas, por tu propio labor, pero van a pasar. Más cuando trabajamos más en la parte espiritual, en la parte de la fe, en la parte de la cual Dios nos ha llamado a tener, pues vamos a poder tener más grandes bendiciones, vamos a poder entender las promesas de Dios para nuestra vida, vamos a poder establecer fundamentos en nuestra vida de fe y de bendición que van no solo a favorecer nuestra vida, sino la vida de las personas que se encuentran alrededor de cada uno de nosotros, cuando interesamos más en lo que Dios nos ha llamado a tener. Escucha muy bien, Él tiene un plan para nuestra vida y está dirigiendo siempre nuestra vida al mejor paso. El Salmo 23 nos lo dice, ¿verdad? Él dirige nuestros pasos si le permitimos tomar esos pasos en nuestra vida. Ahora, ¿es Dios soberano? Claro que sí. Si Él quisiera, nos pudiera empujar a mejores pasos, claro que sí, pero ¿quién quiere ser empujado a mejores pasos si no se le permite a una persona? Dios quiere establecer en nuestra vida, y desde el principio lo ha hecho en el libro de Génesis, cuando le deja al hombre y a la mujer tomar decisiones por sí solas y no permitir que ellos sean simples robots en su vida, sino que ellos tomen las decisiones. Y Dios está esperando que tú tomes la decisión en tu vida en el día de hoy de tomar pasos de fe, pasos de bendición en tu vida, que puedan mejorar tu vida. Si sigues tomando pasos incorrectos, pues ya sabes que lo que vas a cosechar son cosas incorrectas en tu vida. Si sigues tomando pasos malos en tu familia, vas a cosechar lo que has sembrado por años. Hay muchas personas que se preguntan esa cuestión, se convierten a Dios y quieren cosechar ya frutos cuando no han sembrado nada todavía. El sembrar fe, vas a cosechar fe, claro que sí, es algo natural de la vida. Si tú cosechas semillas de manzana, pues vas a sembrar, vas a cosechar manzanas. De la misma manera, si tú siembras fe en tu vida, en tu corazón, la palabra de Dios dice en las tablas de tu corazón, pues que vas a cosechar bendiciones de Dios. Y no estamos hablando de dinero, de casas, de carro, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de las bendiciones de Dios en tu vida. Eso se trata, andar por fe. Y es tiempo, hoy es día, hoy Dios me está llamando a decirte que es tiempo de que tú establezcas en tu vida este principio interesante, extraordinario de la fe. Porque el andar por fe te abre un nuevo panorama a lo que Dios tiene para tu vida. Hay muchos amigos que se encuentran en su vida espiritual como no ciegos, sino a lo mejor con neblina en sus ojos y no saben para dónde van. Pueden ver, pero no pueden ver más allá. Y por eso la emuná es algo tan interesante, porque nos habla del más allá, nos habla de ver las cosas con los ojos de Dios. Así que es tiempo de que hoy establezcas este principio en tu vida y que andes por fe. Que tengas el mismo lenguaje que Dios tenía cuando estableció su reino. No aquí en la tierra, no estoy hablando de aquí en la tierra, estoy hablando del reino de Dios. Es tiempo de que nuestro lenguaje, nuestra mirada, nuestra forma de ser cambie, porque tenemos que andar por la emuná de Dios. Cuando te pregunten cómo están, di: yo soy un bendecido, soy un hijo de Dios. Es algo loco, es algo
horrible escuchar a un hijo de Dios y decir, bueno, aquí, igual como cuando usted era pobre, esas cosas que se nos han enseñado en nuestras culturas que no son principios de fe. Y no estamos hablando de positivismo, ni estamos hablando de, vamos a hablar mejor. No. Es que cuando somos transformados por la gloria de Dios y su justicia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas tienen que ser diferentes, tienen que cambiar en nuestra vida. Tenemos que ver un cambio. Igual como vemos el principio de la siembra y de la cosecha, pues de la misma manera la palabra de Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La palabra de Dios no lo dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, por ese mismo principio, si tú eres hijo de Dios, pues tenemos que ver un cambio en tu vida, tenemos que ver un cambio de transformación en tu vida. Y por este mismo principio de fe, Dios nos llama a guiarnos por Él, no por nuestros sentimientos, porque lo hemos hablado en muchas cápsulas. Por nuestros sentimientos tomaremos muchas malas decisiones. Guíate por Dios, guíate por la fe de Dios, guíate por lo que Él te está llamando a hacer, pero muy importante, tienes que sembrar fe en tu vida. ¿Qué significa sembrar fe en tu vida? Rápidamente, significa estar estudiando la palabra de Dios, orando, sometiéndote a la palabra de Dios, buscando su palabra día y noche. La palabra de Dios nos dice, no solo en la noche, no solo en los domingos cuando vas a la iglesia, sino que día y noche, dice la palabra de Dios, meditarás en la palabra. Y los hijos de Dios, los hijos de Israel, los hijos que en verdad entienden esta palabra, dicen amén, amén y amén. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.